Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Bienvenidos a CCE, su casa, su familia iglesia. Mi nombre es Daniel Sánchez y bueno, voy a compartir con ustedes un rato este día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a comenzar con un chistecito para aligerar un poco la presencia. Fíjense bien, esta una vez una niña que le pregunta a su mamá: mami, ¿de dónde venimos nosotros? Y la mamá le dice: hija, venimos de Adán y de Eva, que nos formaron a todos. Bueno, al rato va donde el papá: papi, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, hija, nosotros descendemos de los signos, de los monos, de la evolución. Sí, está bien. Entonces se quedó la niña pensando y va donde la mamá: mami, ¿sabes qué? Tú me dijiste que venimos de Adán y Eva, pero papi me dice que venimos de los monos. ¿De dónde venimos, mami? Pero mira, le dice la mamá, la cuestión es muy clara. Él habló de su familia y yo hablé de la mía. Muy bien. Vamos a hablar hoy del poder de la palabra. ¿Ustedes no creen que la palabra tiene poder? Pues sí. Y la palabra tiene poder y son los decretos que uno hace. Eso es muy importante, lo que uno dice y lo que uno habla. Y entonces yo busqué en el diccionario de la lengua española la palabra. Dice así: del latín parábola, comparación. En latín tardío, proverbio, parábola. Y en el griego es parábole. Entonces es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y en blancos de escritura. Entonces, una palabra evoca conceptos. Si yo, por ejemplo, digo amor, o digo mamá, o digo cualquier palabra que diga, ya estoy evocando un concepto de vida. Entonces, en nosotros, cuando nos empezamos a desarrollar, que somos niños, ¿qué le dice la mamá a uno? Diga papá, diga mamá, diga tete, porque todo eso evoca un concepto. O sea, una vez que yo le diga, por ejemplo, una palabra mamá, usted se acordará de su mamá y todo lo que implica la palabra mamá, igual que lo que implica la palabra amor. Entonces, la idea de una palabra es que es algo que te evoca un concepto especial que tiene un significado para ti, porque hay un significado en el diccionario y hay el significado para ti. Entonces, que muchas veces es igual, pero otras veces es diferente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era adolescente que uno, en vez de decir que tengo hambre, decían, por ejemplo, una palabra diferente a tener hambre, y para la familia significaba que tenía hambre, ¿ok? Porque incluso hay lo que se llama lenguaje familiar. Por ejemplo, que alguien que se llame José y le digan Cheo o Pepe, ¿ok? Para el lenguaje familiar ese es el nombre de él, o cada quien tiene su mote dentro de la familia. Pero eso es algo netamente humano. Los animales no hablan. La palabra es solamente humana. ¿Ustedes por qué? Porque Dios solo le dio el don de la palabra a los seres humanos, ¿ok? Y le dio el don de la palabra a los seres humanos porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Por eso es que los animales son muy lindos. Te puede llegar un perrito, lo va a criar, lo está alimentando, es más, le obedece, sal para allá, corre para acá, pero nunca le va a hablar. Usted, si le habla, si usted se asusta y sale corriendo, entonces nunca le va a hablar, porque la palabra es algo netamente humano. Ese don se lo dio Dios a los seres humanos. Y es tan importante la palabra de Dios, que Dios es poderoso en su palabra. Su palabra es vida, su palabra es creadora. Si nosotros nos vamos al Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios creó al universo tan solo con su palabra, ¿ok? Separó las aguas, dijo Dios, separó las aguas de la tierra y llamó a lo seco tierra y a lo demás océano. Y Dios creó al ser humano solo con su palabra, era la palabra creadora. Y si nos vamos entonces a Juan, en Juan cuando dice
el Evangelio de Juan dice: el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Me hace usted? La palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Entonces, lo poderosa que es la palabra de Dios. Fíjense que en Hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que dije, Dios creó el universo por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De la nada creó Dios al universo. Es tanto así que es el poder de Dios, el poder creador con su palabra. Y con esto le quiero demostrar que la palabra tiene fuerza y la Biblia es la palabra de Dios. Le quiero contar una anécdota muy curiosa. A principios del siglo XX, que comenzó el cine en principio era un cine mudo. Y el cine mudo, había un actor muy importante llamado Charles Chaplin. Charles Chaplin no hablaba, era muy cómico y todo el mundo lo entendía, porque todo el mundo veía las películas de Charles Chaplin y se reía y sabía lo que significaba, no necesitaba traducción. Fue un gran mimo, muy famoso. De hecho, hoy que es la entrega del Oscar, la ovación más grande que se le ha dado a alguien en la entrega del Oscar fue a Charles Chaplin en el año 1971, cuando le dieron un Oscar honorífico y duró 12 minutos la ovación de aplauso. Esa ha sido la más larga en toda la historia de los Oscars. Pues bien, hay una película que se llama Candilejas, donde Charles Chaplin fue el actor, el director, el productor y hasta la música, porque la música de la película Candilejas la hizo Charles Chaplin. No sé si ustedes se acuerdan de una canción que se llama Candilejas. Entre candilejas yo te amé. No sé si se acuerdan eso. Pero bueno, esa la compuso Charles Chaplin. Muy bien. Saliendo de la obra Candilejas, se encontraron nada más y nada menos que Charles Chaplin y Alberto Einstein. Charles Chaplin, uno de los más grandes actores del cine, y Alberto Einstein, el físico más importante del siglo XX. Se encontraron a la salida del teatro y Einstein lo abordó y le dijo a Charles Chaplin, le dijo: su arte es universal, todo el mundo lo comprende y le admira, aunque no lo ven, ¿okay? En cambio, aunque lo ven, no habla, pero todo el mundo lo entiende. Y Charles Chaplin respondió a Einstein, le dice: su caso, señor Einstein, es mucho más increíble. Todo el mundo lo admira, pero prácticamente nadie lo comprende, porque la teoría de la relatividad es algo bastante complicado. Pero ese es el poder de la palabra. Incluso Charles Chaplin, sin hablar palabra, lo entendía. Ahora quiero hablarle de una anécdota, pero ya una anécdota personal. Cuando yo era niño, en la época de los 60, habían dos series de televisión sobre médicos. Uno se llamaba Ben Casey y otro se llamaba el Dr. Kildare. Y se lo estoy comentando por lo siguiente. Todas las tardes yo me ponía con mi mamá a ver la televisión, una televisión blanco y negro, por supuesto, tendría yo 7 años. Esta es la época de los 60. Veíamos Ben Casey, que lo pasaban en el canal 4 Venevisión, y el Dr. Kildare lo pasaban en el canal 2 Radio Caracas Televisión. Es la competencia de la época. Igual, en ese momento en Estados Unidos habían dos cadenas, la ABC y la NBC. En ABC pasaban a Ben Casey, la NBC pasaban el Dr. Kildare. Y siempre era competencia. Pero algo interesante, esas series se produjeron porque había bajado mucho que los estudiantes, la gente no quería ser médico. Entonces hicieron esa serie para estimular que la gente estudiara medicina. Otra cosa curiosa es que en los Estados Unidos siempre hacían series para estimular cosas en la población. Fíjense que había una crisis a principios de los 60 por la adopción, la gente no quería adoptar niños, y entonces en la comiquita Los Picapiedra, está Betty, que no tenía hijos, adopta a Bam Bam, ¿ok? Y hablan de lo importante de la adopción, y eso estimuló a la población a adoptar gente.
también hubo una época en que no habían socorristas. Había bajado los socorristas en Estados Unidos y sacaron una serie llamada Baywatch. Todo el mundo quería ser socorrista, pero escuchamos en gimnasio y todo, y las mujeres espectaculares en traje de baño. Entonces todo el mundo quería ser como socorrista, hasta que aquí en Venezuela, en La Guaira, todavía queda la cuestión de los socorristas en Venezuela. Y hoy en día la gente quiere ser ahora criminalista por la serie de CSI. Entonces, básicamente, esas son estrategias que utilizan el gobierno junto con algunas cuestiones de televisión, cadenas de televisión. Pero lo interesante que lo quiero contar acá es que yo caí en eso. Yo cuando vi a Ben Casey era un médico, ya un neurocirujano, con carácter, operaba y fuerte. Y yo le dije a mi mamá, yo tenía 7 años por ahí más o menos, que yo iba a ser médico. O sea, desde que yo recuerde, siempre dije que iba a ser médico. Aquí mi hijo Moisés, que está estudiando medicina, siempre dijo que quería ser médico. De hecho, él quería que le dijeran doctor Moisés. No, yo soy el doctor Moisés. Y cuando alguien a veces iba a la casa para examinar, no, para que me vea esta cosa, él entraba conmigo porque él era el doctor Moisés. Entonces, bueno, ahorita está estudiando medicina. Él también lo decretó. Fíjense lo importante del poder de la palabra. Yo dije de pequeño que quería ser médico, ¿ok? Y quería ser médico, bueno, terminé siendo médico. Lo decreté, el poder de la palabra. Pero hay algo curioso. El doctor Kilder era un joven estudiante, ya él era médico, pero estaba haciendo la residencia de medicina interna en el hospital. Era muy jovencito y siempre tenía un maestro quien le explicaba lo que tenía que hacer. El doctor Kilder no era mi favorito era Ben Casey. Sin embargo, hay un video del doctor Kilder que lo vi en estos días y me acordé, la memoria es una cosa seria. Yo lo vi cuando tendría, 7, 8 años, no sé, porque todos esos son de los 60, ¿ok? Y me trajo este recuerdo bonito de este video que va. Pues bien, interesante, ¿no? Esa lo vi yo hace muchos años y me acordé con estos días que lo encontré por internet. Lo cierto está que, fíjense que es una enfermera muy bonita que está paseándose por todo el hospital y todos la ven, hasta el hombre que tiene las flores con la novia también se puso a perseguir a esa enfermera. Pues todos se volvieron locos con la enfermera, excepto el doctor Kilder, que salió tranquilo, ni le paró la enfermera, y la enfermera lo se quedó viendo y suspirando por el doctor Kilder. Muy bien, ¿a qué viene todo esto? Es más, el doctor Kilder tenía una novia que era una enfermera. Yo le dije a mi mamá, acuerdo aquella vez, a los 7, 8 años, que yo me iba a casar con una enfermera. ¿Me hace ustedes? Se lo dije de niño, ¿ok? Pero la palabra, el poder de la palabra es bien interesante, porque 30 años después me casé con esta bonita enfermera que ustedes ven por acá. Vamos a ver, ahí está la hermosa enfermera. Ya tengo 27 años con esa muchacha, ¿ok? Y esto fue cuando hicimos nuestra renovación de voto en el año 2020, antes de la pandemia. Fíjense, bueno, lo importante del poder de la palabra, que la palabra es algo tan importante que tenemos que tener cuidado con lo que decretamos, con lo que decimos. Si bien tenemos que tener cuidado con eso, vean ustedes esta fotografía. ¿Qué les evoca a ustedes esta fotografía? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes que está haciendo esa mamá con ese niño? ¿Ok? ¿Qué puede estar pensando ese niño? Porque probablemente no le está diciendo nada bonito por las actitudes que estamos viendo. Lo está descalificando probablemente, le está diciendo, tú no sirves, tú eres bruto. Cuidado con lo que dicen, porque sus palabras tienen poder. O sea, tú sabes lo que es que tu mamá te diga que tú no sirvas, que tú eres bruto, que tú no puedes. No, porque ese niño va a crecer muy mal, va a crecer, bueno, porque la mamá es una figura de autoridad, y si es la figura de autoridad la que me está criando me dice que soy bruto y que no sirvo, pues realmente voy a pensar eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, con la palabra. Las palabras pueden ser buenas o malas. La palabra es como la espada, depende de quien la use. Usted lo puede usar para bien o para mal. Por un lado es eso, y por otro lado es el no aceptar esas palabras. Por ejemplo, que alguien me diga, chico, por tus eres bruto. No, yo no lo acepto, yo no soy bruto. ¿Ok? Yo rechazo lo que tú me dices, yo no soy bruto. Yo soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, Dios me quiere mucho, tengo un Padre que me ama y Él
quiere que yo esté bien, ¿ok? Porque yo tengo el poder de Dios, porque soy su hijo y su hijo favorito, y me veo en el espejo y digo, caramba, Dios, tú todo lo has hecho muy bien, pero conmigo te pasaste, ¿ok? No permitan que nadie los descalifique, ¿ok? No lo permitan, ¿ok? Nadie tiene el poder para descalificarlos a ustedes, ¿ok? Rechacen toda palabra que no sea edificante para ustedes. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entonces preguntamos, ¿estamos usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? Nosotros podemos decir, somos muy cristianos, o sea, queremos a nuestros hermanos, nos damos unos cuantos besitos, pero cuando salimos fuera de la calle, viste que fulanita se empató con menganito, y menganito es casado, y no sé, vamos a estar claros, eso no nos importa, no nos interesa. La palabra de Dios dice que no debemos destruir a nadie, tenemos que edificar, ¿ok? Y buscar que la gente vuelva a los caminos de Dios. Entonces, las palabras deben ser para edificar a las personas y no para destruirlas. ¿Acaso están llenas de odio o de amor, de amargura o de bendición, de quejas o de elogio, de codicia o de amor, de victoria o derrota? Depende de la palabra que ustedes digan. Pueden hacer cosas hermosas con ella, pero también pueden hacer cosas que no son tan buenas, porque las palabras son herramientas que pueden hacer la vida mejor, pero cualquier herramienta puede ser mal utilizada. Con un martillo usted puede clavar un clavo y poner un cuadro hermoso, pero con ese mismo martillo usted puede golpear a alguien o puede destruir una obra de arte, porque depende de quién utilice la herramienta. Esa herramienta va a ser para bien o para mal. Así mismo son las palabras. Las palabras se deben utilizar siempre para bien, siempre para exaltar a la gente, para bendecir. Debemos tener una boca para bendecir a las demás personas, ¿ok? No una boca para maldecir lo que es la envidia, el odio, el desamor, ¿ok? Los malos deseos. Esas cosas no son buenas, no son edificantes, porque Dios nos crea todos iguales y Dios quiere que todos seamos perfectos como lo es Él. En Mateo capítulo 12, versículo 36 a 37, dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas o por tus palabras serás condenado. Entonces, dependiendo de tu palabra, puedes ser justificado o puedes ser condenado. Y es importante porque, como ya les dije, las palabras de nosotros pueden ser una herramienta para descalificar a alguien. Y si tú eres una figura de autoridad para esa persona o una figura de respeto para esa persona, entonces va a sentir que esa palabra es real y la va a aceptar. Y eso es lo que yo no quiero. No acepten palabras que no sean edificantes, ni palabras que no sean de bendición, porque usted es hijo de Dios. Usted merece todas las bendiciones que le da Dios, porque usted es hijo de Dios. Simplemente por eso somos hijos del Padre Eterno, ¿ok? Y somos muy poderosos porque somos hijos de Él, suficiente para tener todas las bendiciones del mundo y no esperar que nadie, y no permitir, mejor dicho, que nadie nos descalifique. Entonces, la palabra es firme y se cumple siempre. Miren ustedes, dije 2 palabras viendo series de televisión a los 7 años y las 2 se cumplieron. Fui médico y me casé con una enfermera. Miren ustedes. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice la Biblia, ¿ok? Es cierto, ahí se cumple mucho la palabra de Dios. Y cuando decimos que esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, ¿ok? Y la palabra de Dios, en ella nos basamos. Yo le voy a comentar 2 cosas interesantes de palabra de Dios. Una, que Dios cumple su palabra, no te dice cuándo. Tú te puedes olvidar de algo, pero Él no se olvida de las promesas, ¿okay? De hecho, como ya les dije, yo dije que quería ser médico y fui médico muchos años después. Dije que me iba a casar con una enfermera y me casé con una enfermera 30 años después que lo dije, más o menos. Entonces, Dios nunca se olvida de sus promesas y de lo que te quiere decir. En la Biblia está escrito que a Abraham, Dios le dijo que le daría un hijo. Y pasaban los años, Sara era estéril
y él no tenía hijos. Y pasaban los años, cónchale, Dios, ¿para cuándo? ¿Para cuándo la cosa? Nada, y nada, mira, ya estoy más viejo y no tenía hijos. Bueno, se desesperaron y Sara hizo algo que no hacen las mujeres hoy en día, ¿no? Pero bueno, lo hizo en aquella época. Le dio Sara a su esclava egipcia, Agar, para que Abraham tuviera con Agar un hijo. O sea, ella, la misma Sara, le dio su propia esclava. Mira, acuéstate con ella para que tengas un hijo con ella. ¿Ok? Que es mujer tan comprensiva. Lo cierto está que llegó y tuvo un hijo llamado Ismael. ¿Ok? Pero eso no era la voluntad de Dios. Y mire todo lo que pasó con Ismael, que es precisamente el padre de todos los árabes. A los 80 años, más de 80 años, Abraham decía: mi esposa es estéril, yo viejo, ¿cómo vamos a tener un hijo? Pues bien, Sarai salió embarazada y tuvo un hijo, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios ha dicho se cumple. O sea, eso usted no sabe cuándo ni en qué tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, se cumplirá su palabra. Y con Isaac, el hijo de Sara y Abraham, comenzó el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y lo otro que le quería hablar era de Goliat. Goliat, que era el hijo menor de Isaí, que fue a llevarle comida a sus hermanos que están en la guerra contra los filisteos, se presentó un gigante llamado Goliat para amedrentar al pueblo de Israel, a los ejércitos. ¿Quién se enfrentará a Goliat? Y David, un muchacho joven, flaco, adolescente, dijo que se iba a enfrentar. Y todo el mundo: ¿cómo te puedes enfrentar a ese gigante si es muy grande? Y David dijo, le decían: es muy grande para ti, te va a matar. Y bueno, es tan grande que no lo puedo pelar, mira, es tan grande, eso es impelable. Fíjense lo que dijo David, eso está en 1 Samuel 17, 45, 46. Entonces dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá quién es el Dios de Israel. Tremendo decreto que hizo David. Mira, tú vienes con eso, pero yo vengo con Dios. ¿Okay? Y Dios te va a entregar a mí, yo te voy a golpear, te voy a cortar la cabeza, y todo el mundo va a saber quién es Dios. Él le dedica la victoria a Dios. No soy yo quien estoy tumbando a ese gigante, es Dios que me lo está poniendo. Entonces, la palabra de Dios, la palabra que Él decretó confiando en Dios, se cumplió, porque eso es lo que tenemos que hacer, cumplir la palabra de Dios. Y fíjense que en este caso, cuando nosotros, fíjense acá, esta mujer con este bebé, fíjense la cara de ternura que tiene la mujer con el niño, probablemente sea su hijo. Si usted a su hijo todos los días le dice: te quiero mucho, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú vas a ser alguien muy especial, todos los días le está decretando cosas buenas a sus hijos, a su familia, a sus nietos, a sus amigos. Esta es una iglesia. ¿Por qué cada uno de nosotros no nos damos bendiciones? Tenemos que alegrarnos cuando a alguien de nuestra iglesia le va bien. ¿Saben por qué? Por ejemplo, yo le digo a mi esposa a veces: mira, mi amor, le voy a decir a Dios que nos provee alimento, nos provee dinero, porque mientras más me dé, más diezmo doy a la iglesia. A ver, entonces si me da más le pago a la iglesia, más le doy a la iglesia el diezmo, y la iglesia crece más. Si cualquiera de los hijos de la iglesia le va bien a la iglesia. Es como si usted tiene 5 hijos. ¿Qué padre quiere que a un hijo le vaya mal? Ninguno. A cualquier hijo que le vaya bien, uno se siente contento y alegre, porque es la familia la que le está yendo bien. Es como la enfermedad familiar. Cuando un miembro de la familia está enfermo, la familia está enferma, porque la familia se siente mal si hay un miembro de la familia enferma. Igualito, si a un miembro le va bien, la familia se siente contenta, porque a sus hijos, a sus hermanos les está yendo bien. Entonces tenemos que desearnos entre todos bendiciones para que nos vaya bien a todos, decirnos bendiciones a todos, para que Dios nos provea, para que Dios vea a nuestra iglesia y nos bendiga a todos, a esta comunidad de CCE El Hatillo. Y ahora le voy a hablar de un hombre con grandes palabras, nada más y nada menos que Jesucristo.
Jesucristo, aparte de que era un gran contador de historias, de parábolas y de enseñanza en nuestro Dios, Jesucristo hablaba con parábolas. Jesucristo tenía una palabra, un verbo encendido, un verbo divino. Fíjense que Jesucristo podía curar a las personas nada más con la palabra. Resucitó a muerto, a Lázaro, no tocó a Lázaro, él le dijo: Lázaro, levántate y anda. ¿Okay? No lo tocó, solo con su palabra lo resucitó. Él podía sanar heridas solamente con su palabra. ¿Ok? Cuando alguien le fue a decir que su hija se estaba muriendo, él solamente dijo: ya está bien. Y le fueron a decir: no, ya se recuperó. Porque solamente cuando le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Porque solamente con su palabra fue capaz de sanar a la gente, incluso a distancia. Entonces, es el poder de su palabra, es el poder de la palabra de Dios. Y yo les voy a contar un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, que dice lo siguiente: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían los unos a los otros: ¿quién es este que aun el viento y las aguas manda y le obedecen? Jesucristo solamente con su palabra le ordenó al mar que se detuviera y a los vientos que dejaran de soplar, y todo fue calma. Entonces, el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios, el poder de Jesús. Y así como Jesús tiene poder en su palabra, nosotros tenemos poder en nuestra palabra. Nosotros tenemos el poder de maldecir o de bendecir. Tenemos que saber cómo utilizar nuestra palabra. Todos los días orémosle a Dios, todos los días bendigamos a nuestra familia, a nuestros esposos, esposas y esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra iglesia, a nuestro país. Llenemos de bendición nuestro país. ¿Estamos pasando una situación difícil? Sí la estamos pasando. ¿Que los gobernantes tienen la culpa? Sí, tienen la culpa. Pero no por eso lo vamos a maldecir. Bendigamos a nuestro país, a Venezuela. Bendigamos sus recursos, bendigamos a su gente. Si Venezuela se voltea hacia Dios, se humilla ante el Señor va a responder y nos va a liberar. El Señor Dios, con su palabra redentora, nos va a liberar. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, voy a hablar de esta parte de Hebreos, en 4:12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y a las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la fuerza que tiene Dios en su palabra. Dios nos dio ese manual, Dios nos dio la Biblia, ahí está la palabra de Dios, para que lo obedezcamos y para que cumplamos sus mandamientos y sus preceptos. Eso es importante, la palabra. Por último, quería comentarles algo sobre la palabra. Hace muchos años yo salí con una muchacha bonita, ¿ok? Hace muchos años yo salí con una muchacha muy bonita, y entonces esa muchacha salí aquí a Latillo, y cuando salí aquí a Latillo, precisamente
escuche la palabra, ya se la voy a decir. Bueno, vamos a terminar de echarles el cuento para terminar la prédica. Hace muchos años yo salí con una muchacha muy bonita. Salí a Latillo. Yo estaba cortejando a la muchacha y vinimos precisamente acá a Latillo hace bastante tiempo y empezamos a caminar por la Plaza Bolívar y llegamos hasta la Plaza Sucre. Nunca supe que iba a estar tan cerca de la Plaza Sucre. Miren ustedes, estamos a 10 metros de la Plaza Sucre y nos sentamos en un banquito que estaba donde está ahorita la estatua de Sucre. Ahí había un banquito y había el árbol ese grandote que ustedes ven allí y estaban remodelando la plaza y nos sentamos a hablar. La muchacha, muy cristiana ella, me habló de muchas cuestiones cristianas y yo la estaba cortejando, le seguí la corriente, hablé de cuestiones cristianas y tal, porque que quería que volviera a salir conmigo, y si yo no le hablaba de cuestiones cristianas, ya no iba a volver a salir conmigo porque era muy, muy cristiana en eso, ¿no? Total que hablando aquí en el Latillo con esa muchacha, yo le dije a ella, bueno, mira, qué bonito Jesucristo, las cosas, lo que hizo. Y ella me dijo, sabes que yo tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Yo quisiera ir a Israel, yo quisiera conocer Tierra Santa, estar en donde estuvo Jesucristo, el Jardín de los Olivos, la montaña, las 7 palabras, todas esas cosas. Sí, claro. Le dije yo, algún día vamos a ir a Israel, porque yo tratando a ver si se me decía que sí, pues. Entonces, de verdad que se lo dije como para cortejarla, pues, cuando vamos a prometerle a ver si. Pues bien, les puedo decir qué pasó. En el 2013, esa muchacha y yo nos fuimos a Israel, ¿ok? Esa foto que ustedes ven ahí es camino al Mar Muerto. Fuimos al Mar Muerto, a Jerusalén, por supuesto. En esa foto, el que está montado en el camello es nuestro hijo mayor David. El que está más pequeño es Moisés. El que está la muchacha bonita y estoy yo con mi cual turista en ese camello. Y lo que dice ahí es el nivel del Mar Muerto. Lo importante acá es que Dios cumple las promesas. Pídanle a Dios, Dios va a cumplir todas sus promesas. Pídala con fe, con fuerza. Su palabra tiene poder. Ustedes no saben lo importante de la palabra. Tiene poder la palabra. Pídale a Dios con fe y Él se lo concederá. Recuerdan el Salmo 37. Pídanle a Él y Él se las concederá todas sus peticiones. Y entonces la palabra de Dios, que tiene fuerza, que tiene poder. Quiero que esta tarde sientan que nos llenamos aquí del Espíritu Santo, que vamos a usar bien nuestras palabras y que vamos a bendecir, no a maldecir. Vamos a bendecir con nuestra palabra. Entonces quisiera orar. Esta es la bella muchacha de quien ha hablado toda la tarde, ¿ok? Quisiera orar por ustedes, por nuestra iglesia. Padre Santo, Padre nuestro, Padre eterno, alabamos tu nombre y te bendecimos siempre. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Perdona nuestros pecados y bendice a tu iglesia, Señor. Señor, en este momento te quiero pedir por todas las personas que están en este momento aquí en el Latillo. Bendícelos y cuídalos, protégelos. Señor, por nuestra comunidad CCE Latillo, por nuestra iglesia, por nuestro municipio, por nuestro país, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros, porque tú eres el gran liberador, el gran proveedor, Señor. Perdona nuestros pecados siempre, Padre Santo, y que siempre busquemos tu rostro y busquemos tu palabra. Todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.